¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener un cerebro tan poderoso que pudiera resolver los misterios más complejos del universo? Imagínate despertar cada día con la capacidad de ver patrones donde otros solo ven confusión, de encontrar soluciones donde otros encuentran problemas imposibles. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje extraordinario por los pasillos de la genialidad humana, conociendo a 8 personas que no solo pensaron fuera de la caja, reinventaron la caja completa. La inteligencia humana se mide por el famoso CI, donde la mayoría de nosotros está entre 90 y 100 puntos. Pero prepárate para conocer mentes que superaron todos los límites imaginables. En otro lugar, Stephen Hawking, el hombre que conversaba con las estrellas, CI 160. Imagínate esto. Es una mañana fría en Oxford, 1942. Nace Stephen Hawking, un bebé que crecería para convertirse en una de las mentes más brillantes de la humanidad. Pero la vida tenía otros planes para él. A los 21 años, recibe un diagnóstico devastador: esclerosis lateral amiotrófica, con una expectativa de vida de apenas 2 años. Cualquier persona común se habría rendido. Stephen, él miró al universo y dijo: todavía tenemos mucho de qué hablar. Confinado a una silla de ruedas, con su voz reemplazada por un sintetizador, Hawking transformó su limitación en superpoder. Era como si, privado del movimiento físico, su mente hubiera ganado alas para volar por los confines del cosmos. Con sus 160 puntos de CI, descifró los secretos de los agujeros negros, esos monstruos cósmicos que devoran hasta la luz. Imagínate, mientras estaba atrapado en su propio cuerpo, Stephen viajaba por galaxias distantes, conversaba con estrellas moribundas y bailaba con la física cuántica. Escribió Breve Historia del Tiempo, un libro que vendió más de 25 millones de copias, transformando conceptos imposibles en historias que cualquier persona podría entender. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Aun siendo uno de los genios más grandes de la historia, nunca perdió el humor. Apareció en Los Simpson, hizo bromas en The Big Bang Theory y una vez dijo: mi objetivo es simple, comprender completamente el universo, como si fuera pan comido, ¿verdad? Teleoceto, lugar: Albert Einstein, el rebelde que reinventó la realidad. CI 160 Plus, Berlín, 1879. Nace un bebé con el cabello ya medio rebelde, presagio de lo que estaba por venir. Albert Einstein no era solo un científico, era un revolucionario que miró las leyes de la física y dijo: creo que todas ustedes están equivocadas. Tienes que entender, antes de Einstein, creíamos que el tiempo era como un río que siempre fluía a la misma velocidad, que el espacio era como una caja rígida donde todo sucedía. Einstein llegó y dijo: oigan, el tiempo y el espacio son como un tejido elástico que puede estirarse, doblarse e incluso rasgarse. Con su CI estimado en 160 puntos, pero probablemente mucho mayor, creó la teoría de la relatividad en una época en que ni las calculadoras existían. Era como resolver un cubo de Rubik gigante usando solo la mente. Su ecuación EMC2 es tan famosa que hasta quien odia las matemáticas la conoce. Pero, ¿sabes qué hace a Einstein aún más fascinante? Estaba completamente desconectado del mundo cotidiano. Se olvidaba de peinarse, de atarse los zapatos, a veces hasta de comer. Era como si su cerebro fuera una supercomputadora dedicada exclusivamente a descifrar los códigos secretos del universo, sin procesamiento sobrante para las cosas mundanas. Su foto más famosa, esa con la lengua afuera, captura perfectamente su personalidad. Un genio juguetón que nunca se tomó muy en serio a sí mismo, aún cambiando nuestra comprensión sobre la realidad para siempre. Sexto lugar: Isaac Newton, el hombre que descubrió la fuerza invisible. CI 170-190, Inglaterra, 1666. La peste bubónica asola Londres y un joven de 23 años llamado Isaac Newton se ve obligado a aislarse en la granja familiar.
Poco sabía él que ese período de cuarentena cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Era una tarde perezosa cuando Newton estaba sentado bajo un manzano, probablemente pensando en los misterios de la vida. De repente, ¡ploc! Una manzana cae justo a su lado. Para cualquier persona normal, habría sido solo una manzana cayendo. Para Newton, con su CI entre 170 y 190 puntos, fue como si el universo le hubiera susurrado uno de sus secretos mejor guardados. ¿Por qué cayó hacia abajo y no hacia arriba? ¿Por qué no voló hacia un lado? Newton comenzó a cuestionar algo que todo el mundo daba por obvio. Y ahí comenzó una de las aventuras intelectuales más grandes de la historia. Imagínate la escena. Newton encerrado en casa, haciendo cálculos alucinantes, descubriendo que la misma fuerza que jala la manzana hacia el suelo es la que mantiene la luna girando alrededor de la Tierra. Era como descubrir que el gigante invisible que nos mantiene pegados al planeta es el mismo que orquesta la danza de los planetas en el cielo. Newton no solo descubrió la gravedad, inventó el cálculo matemático para probar sus teorías. Creó las leyes del movimiento que aún usamos hoy y, de paso, explicó cómo funcionan las mareas, las órbitas planetarias y por qué los cometas siempre regresan en el mismo periodo. Literalmente tomó el caos aparente del cosmos y mostró que había una partitura musical perfecta rigiendo todo. Como él mismo dijo, si he visto más lejos fue porque me apoyé sobre los hombros de gigantes. Pero la verdad es que él mismo se convirtió en el gigante más alto de todos. Quinto lugar, Kim Ung-jong, el prodigio que rompió todos los récords. CI 220, Seúl, Corea del Sur, 1962. Nace un niño que haría que hasta los genios más confiados cuestionaran sus propias habilidades. Kim Ung-jong no era solo inteligente. Era como si hubiera nacido con un manual de instrucciones secreto de la inteligencia humana. ¿Crees que aprendiste a hablar temprano? Kim comenzó a hablar con fluidez antes de cumplir 1 año de edad. No estamos hablando de papá y mamá, estamos hablando de conversaciones complejas. A los 2 años ya leía japonés, coreano, alemán e inglés como si fueran su lengua nativa. A los 4 años, cuando tú probablemente estabas aprendiendo a atarte los zapatos, Kim estaba asistiendo a clases universitarias de física y matemáticas avanzadas. Los profesores se quedaban boquiabiertos viendo a ese niñito resolver ecuaciones que daban pesadillas a estudiantes adultos. Con 7 años, el Guinness World Records lo oficializó. Kim Ung-jong tenía 220 puntos de CI, convirtiéndose oficialmente en la persona más inteligente del planeta en ese momento. La NASA, sí, la NASA, lo invitó a trabajar con ellos cuando aún era un niño. Imagínate a los astronautas recibiendo orientación de física espacial de alguien que apenas alcanzaba la mesa de trabajo. A los 15 años, Kim ya tenía su doctorado en física. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Después de conquistar el mundo académico, eligió regresar a Corea y vivir una vida más simple como ingeniero civil. Era como si dijera, ok, ya probé que puedo hacer cualquier cosa, ahora solo quiero ser feliz. Hoy, a los más de 70 años, Kim continúa publicando artículos científicos e inspirando generaciones. Su historia nos enseña que la verdadera inteligencia no está solo en ser el más inteligente, sino en saber usar esa inteligencia para encontrar tu propio camino hacia la felicidad. 4. Lugar, Marilyn Vos Savant, la reina indiscutible de la inteligencia femenina. CI 167-228. St. Louis, Missouri, 1946. En una época en que el mundo aún subestimaba la capacidad intelectual de las mujeres, nace Marilyn Vos Savant, una niña destinada a romper no solo récords, sino también prejuicios. A los 10 años,
Marilyn enfrentó dos de las pruebas de CI más desafiantes jamás creadas. Mientras otras niñas de su edad se preocupaban por juguetes y dibujos animados, ella estaba descifrando patrones lógicos que confundían hasta a adultos. ¿El resultado? Entre 167 y 228 puntos de CI, números que la colocaron en la cima absoluta de la inteligencia humana medida. El Guinness Book lo oficializó. Marilyn Vos Savant era oficialmente la mujer más inteligente del mundo, pero no se conformó con guardar esa inteligencia para sí. Comenzó a escribir una columna llamada Ask Marilyn en la revista Parade, donde respondía las preguntas más complejas que los lectores pudieran imaginar. Una de las situaciones más famosas ocurrió cuando resolvió el problema de Monty Hall, un rompecabezas de probabilidad que dejaba hasta a matemáticos con PhD rascándose la cabeza. Marilyn explicó la solución de forma tan clara y simple que cualquier persona podía entenderla. ¿Resultado? Recibió más de 10.000 cartas, muchas de profesores universitarios diciéndole que estaba equivocada. Spoiler alert. Ella tenía razón y todos los profesores tuvieron que tragarse el orgullo. Marilyn demostró que inteligencia y comunicación pueden ir de la mano. Tomó conceptos imposibles y los transformó en conversaciones de desayuno. Escribió libros, dio conferencias y, más importante, abrió camino para que otras mujeres brillantes fueran reconocidas en un mundo dominado por hombres. Su historia nos muestra que ser la persona más inteligente del mundo no significa nada si no usas esa inteligencia para iluminar el camino de otros. Pero lugar. Christopher Hirata, el astronauta mental que coloniza Marte con la mente. CI 225. California, 1982. Nace Christopher Hirata, un niño japonés-americano que haría que hasta los propios aliens se impresionaran con su inteligencia. Si la inteligencia fuera un superpoder, Christopher sería definitivamente un superhéroe del cosmos. A los 13 años, cuando tú probablemente estabas descubriendo que las matemáticas podían ser complicadas, Christopher ya estaba representando a Estados Unidos en las Olimpiadas Internacionales de Física, ganando medallas de oro como si fuera pan comido. No era solo inteligente, era como si tuviera acceso directo a los códigos, fuente del universo. A los 16 años ocurrió algo que parece ciencia ficción. La NASA, la misma organización que pone personas en el espacio, lo contrató para trabajar en proyectos de colonización de Marte. Imagínate esto. Mientras otros adolescentes se preocupaban por el baile de graduación, Christopher estaba literalmente planeando cómo la humanidad podría vivir en el planeta rojo. Con sus 225 puntos de CI, no solo soñaba con las estrellas, calculaba exactamente cómo llegar hasta ellas. Trabajaba con ecuaciones tan complejas que parecían escritas en una lengua alienígena, pero para él eran como recetas de cocina. A los 20 años, Christopher ya tenía su doctorado en astrofísica por la Universidad de Princeton, una de las más prestigiosas del mundo. ¿Y qué hace con toda esa inteligencia? Investiga sobre el Big Bang, ese momento mágico cuando todo el universo era más pequeño que un punto y de repente explotó, creando todo lo que existe. Hoy Christopher Hirata continúa desvelando los misterios más profundos del cosmos. No es solo un científico, es como un detective cósmico, juntando las pistas dejadas por las estrellas hace miles de millones de años para entender la historia del propio universo. Su jornada nos muestra que algunos cerebros no están hechos para pensar en pequeño, nacen para abrazar la inmensidad del cosmos y encontrar nuestro lugar en él. En segundo lugar, Terence Tao, el Mozart que compone sinfonías con números. CI 230, Adelaide, Australia, 1975. Nace Terence Tao, un niño que haría que hasta los matemáticos más geniales se sintieran como principiantes. Si Mozart componía músicas que tocaban el alma, Terence compone ecuaciones que revelan la armonía secreta del universo.
A los 2 años, cuando la mayoría de los niños estaba aprendiendo que 1 + 1 2, Terence ya resolvía problemas de cálculo que darían pesadillas a estudiantes universitarios. No era solo precocidad, era como si hubiera nacido hablando el lenguaje secreto de las matemáticas. A los 8 años, Terence alcanzó puntuaciones récord en programas para superdotados. A los 10, ya cursaba materias universitarias de matemáticas. A los 16, tenía su licenciatura. A los 20, completó su doctorado. Era como ver una película en velocidad acelerada, excepto que era la vida real de alguien con 230 puntos de CI. Pero lo que hace a Terence verdaderamente especial no son solo los números impresionantes de su trayectoria, es la forma como ve las matemáticas. Para él, los números no son solo símbolos, son personajes en historias épicas. Cada ecuación es un poema, cada teorema es una obra de arte esperando ser descubierta. En 2006, a los 31 años, Terence recibió la medalla Fields, considerada el Oscar de las matemáticas. Es como si el universo matemático hubiera reconocido oficialmente: sí, este tipo realmente entiende nuestros secretos más profundos. Hoy, Terence es considerado el mayor matemático vivo. No solo resuelve problemas imposibles, inventa nuevas formas de pensar sobre problemas que ni sabíamos que existían. Es como si fuera un explorador navegando en océanos de números que nadie más puede siquiera ver. Su historia nos enseña que existe una belleza profunda en las matemáticas que va mucho más allá de cuentas y fórmulas. En las manos de un verdadero artista como Terence Tao, las matemáticas se convierten en un lenguaje para conversar con el propio cosmos. Primero, lugar. William James Sidis, el hombre que redefinió los límites de la inteligencia humana. CI 300, Nueva York, 1898. Nace William James Sidis, un niño que no solo rompería todos los récords de inteligencia, establecería un estándar que, más de 120 años después, aún no ha sido superado por ningún otro ser humano. Imagínate una mente tan poderosa que a los 18 meses ya estaba leyendo el New York Times como si fuera un libro de cuentos infantiles. A los 6 años, William no solo sabía leer, leía textos clásicos como la Odisea de Homero en griego original, como si fuera su lengua nativa. Con 8 años, William inventó su propio idioma, creó un sistema de calendario alternativo y dominaba latín, griego, francés, alemán, ruso, hebreo y más de una docena de otros idiomas. Era como si su cerebro fuera una biblioteca universal que procesaba información a velocidad imposible. A los 11 años, cuando tú probablemente estabas aprendiendo fracciones, William fue aceptado en Harvard, convirtiéndose en la persona más joven en ingresar a la universidad más prestigiosa de Estados Unidos. Su primer día de clases fue un espectáculo. Un niño diminuto dando conferencias sobre matemáticas avanzadas a profesores que se quedaban boquiabiertos. Durante su vida, William completó 7 carreras universitarias en áreas completamente diferentes: matemáticas, medicina, derecho, lingüística, historia, filosofía y psicología. Era como si cada diploma fuera solo un pasatiempo para él. Dominó más de 40 idiomas, algunos que aprendió en cuestión de semanas, otros que él mismo inventó. Pero aquí viene la parte más fascinante y trágica de la historia de William. Con sus impresionantes 300 puntos de CI, un número tan alto que desafía nuestra comprensión sobre la inteligencia humana, eligió vivir una vida de reclusión. Era como si su mente fuera un motor de Fórmula 1 tratando de funcionar en un mundo hecho para bicicletas. William se sentía completamente desplazado. Su inteligencia era tan superior que no podía conectarse con otras personas. Pasó sus últimos años trabajando en empleos simples, evitando la fama, buscando solo un poco de paz en un mundo que no podía comprender la magnitud de su mente. Murió a los 46 años, en 1944, dejando atrás un legado que nos hace cuestionar:
existe un límite para cuánto puede ser inteligente un cerebro humano. William James Sidis demostró que, aparentemente, no. Su historia nos enseña una lección profunda. La inteligencia extrema puede ser tanto una bendición como una maldición. A veces, ser el más inteligente significa también ser el más solitario. Reflexión final. ¿Y tú, cuál es tu superpoder? Después de conocer a estas 8 mentes extraordinarias, podrías estar preguntándote, ¿y yo? ¿Dónde encajo en este universo de genialidad? La verdad es que cada una de estas personas nos enseña algo diferente sobre la inteligencia. Newton nos muestra que la curiosidad simple puede llevar a descubrimientos revolucionarios. Einstein nos enseña que cuestionar lo obvio puede cambiar el mundo. Hawking demuestra que las limitaciones físicas no pueden aprisionar a una mente determinada. Kim Un-jong demuestra que el éxito académico no es todo. La felicidad también cuenta. Marilyn Vos-Savant nos muestra que inteligencia sin comunicación es un tesoro enterrado. Christopher Hirata nos inspira a soñar con las estrellas. Terence Tao nos enseña que existe belleza en lugares inesperados. Y William James Sidis nos recuerda que a veces lo más importante no es ser el más inteligente, es encontrar nuestro lugar en el mundo. La inteligencia tiene muchas caras. Tal vez no tengas 300 puntos de CI como William James Sidis, pero tienes algo que él no tuvo: la oportunidad de usar tu inteligencia única para conectarte con otras personas, para hacer la diferencia de una forma que solo tú puedes. Entonces, ¿qué tal descubrir cuál es tu tipo especial de genialidad? Haz una prueba de CI, explora tus talentos, cuestiona el mundo que te rodea. ¿Quién sabe si no eres el próximo nombre que entrará en la historia como alguien que usó su inteligencia para hacer del mundo un lugar mejor? Recuerda, no necesitas ser el más inteligente del mundo para hacer la diferencia. Solo necesitas ser lo suficientemente valiente para usar la inteligencia que tienes de la mejor forma posible. El futuro está esperando tu contribución única. ¿Qué historia increíble vas a escribir?